De antemano, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar acerca de lo que es el estado de Durango con la problemática del narcotráfico por su servidor, Roberto Hernández. Primero que nada, me gustaría hablar un poco del impacto de la diversidad cultural en la investigación etnográfica. De primera mano, tenemos que definir lo que es la investigación etnográfica, la cual es aquella investigación en la cual nosotros nos acercamos a alguna comunidad, a alguna cultura en específico, a alguna comunidad indígena. Y comenzamos a enterarnos un poco más en su información, un poco más en su historia, un poco más en sus costumbres, tradiciones, pero de primera mano. O sea, no como de investigarlo por internet únicamente, vivirlo tú mismo. Y eso ayuda muchísimo porque a todos nosotros que no tenemos una visión clara de cómo puede ser una cultura, nos pueden dar un contexto muchísimo más generalizado de lo que es la diversidad cultural de algún lugar o, como lo había mencionado, de alguna cultura diferente a la de nosotros. Ahora, algunos datos a considerar en la investigación etnográfica. De primera mano, la demarcación del campo. Aquí es cuando nosotros vamos a comenzar como a investigar de alguna comunidad o elegir una simplemente por el hecho de conocer un poco más de lo que son ellos, tradiciones, costumbres, algo muy generalizado. Pero después vamos a pasar a lo que es el campo temático. Vamos a elegir alguna problemática o algún tema a investigar en específico. Esto va a ayudar muchísimo a dar un contexto más claro en algún punto en particular que tú quieras tocar. Por ejemplo, que yo voy a hablar del narcotráfico en el estado de Durango. La preparación y la documentación. Esta considero uno de los pasos más importantes porque tienes que hacer una recopilación completa de la información. No solamente tienes que hacer algo generalizado, tienes que hacer algo muy concreto, algo muy completo, en lo cual te da una visión muy clara de a dónde te vas a enterar. Que realmente ni siquiera te la da muy claramente, pero mínimo te da un contexto bastante grande. De ahí pasamos a lo que es el diseño, lo cual nos va a ayudar a redefinir los alcances del tema, a qué tantas problemáticas podemos llegar. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, llegar a lo que es asesinatos, secuestros, destrucción de propiedad, eh, se- a lo que es la esclavitud hacia algunos grupos de la sierra. Después, ahora pasamos al punto más importante que es el trabajo de campo, que es familiarizarte con cada una de las personas con las que estás en tu entorno, comenzar a platicar, comenzar a mantener una relación con ellos, lo cual te vaya a permitir poder entrevistar a esas personas de una manera muchísimo más tranquilo a como si fuera una entrevista. Realmente estás platicando y estás conociendo de su cultura porque ellos te lo quieren decir, no porque están obligados, lo cual lo podemos ver en muchísimas entrevistas. Después la recolección de información. Esto ya es la segunda parte o la continuación del trabajo de campo. Aquí ya es cuando comienzas como a platicar con las personas, a recolectar información, pero es importante denotar el hecho de que no debes de romper ningún sistema ético o social que los pueda ofender. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, irle a preguntar a una madre, ¿por qué te mataron a tu hijo? No. O sea, como que ellos te vayan platicando poco a poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que terminó derivando en ese hecho tan fatídico, o que se hayan destruido una casa, o que les hayan destruido el negocio, etcétera. Y finalmente la conclusión, que es donde ya das un veredicto final, un poco más detallado de lo que es, pues finalmente el tema. Así que realmente esos son como todos los pasos y de esta manera puedes realizar una investigación muy pero muy completa. Ahora, el impacto de la diversidad cultural en la aparición de esta problemática social. Yo quise elegir tres temas principales, los cuales son muy importantes para esta región en el narcotráfico. De hecho, creo que es una de las regiones más importantes en todo México, el epicentro del narcotráfico. Primero me gustaría hablar lo que es el Triángulo Dorado. Esta es una zona que delimita lo que es el estado de Durango, Chihuahua y Sinaloa. De aquí se puede conocer a muchos narcotraficantes, o sea, he escuchado como lo que es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. También lo podemos ver como Caro Quintero y muchísimos otros narcotraficantes muy famosos.
Este se lo considera como una zona muy pero muy exclusiva para el narco, porque es de difícil acceso. Pueden aquí plantar, tener sus laboratorios, tener a la gente, pero tener a la gente ahí, por ejemplo, ¿qué problemática social genera? Les hacen pensar que lo tienen todo porque les dan casa, electricidad, agua, lo que quieran, pero al final de cuentas no pueden salir, son esclavos. O inclusive hay muchos cárteles que ni siquiera eso, los tienen ahí a la fuerza y no les dan las condiciones óptimas para vivir. De esta manera podemos denotar que ese control, como lo podemos ver en el mapa, lo controla el cártel de Sinaloa, pero se ubica en lo que es el estado de Durango. Después el control del R1 en la sierra. Aquí podemos ver más control del Chapo Guzmán sobre esta tierra, ya que el R1, como se le conoce, es el excuñado del Chapo Guzmán. Y básicamente se habla sobre cómo inclusive después de la captura del Chapo Guzmán en 2018, en 2016 y su extradición, en el año de 2018, su cuñado, el Chapo, seguía controlando la parte de la Sierra de Sinaloa. O bueno, en general el Triángulo Dorado, era como un tipo jefe de plaza. Y luego hay un caso muy conocido que se lo conoce como el golpe en la Sierra de Durango. Este fue efectuado en 2011 y este se realizó principalmente para disminuir lo que son los esfuerzos del ejército, para disminuir todo lo que es el narcotráfico y el poder de Guzmán Loera en ese momento, ya que como lo podemos recordar en esas épocas, su poderío iba yéndose más y más y más y más grande, lo cual ante la DEA, ante el gobierno mexicano, que inclusive había muchísimos nexos, iba a ocasionar muchísimos problemas. Pero, ¿qué ocasiona este tipo de problemáticas? Principalmente es el hecho de que destruyen casas, hay muertes humanas, hay destrucción de negocios. O sea, por el simple hecho de un enfrentamiento entre el gobierno y el narcotráfico realmente trajo muchísimas más problemáticas que solo el narco. O sea, realmente es uno de los hechos más tristes, porque realmente con lo que es el estado de Durango tiene un potencial gigantesco para crecer, pero está consumido por el narcotráfico. Ahora pasando a las aplicaciones de técnicas etnográficas. La investigación orientada a problemas de diversos tipos. Como lo había mencionado, el narco no es la única problemática. Del narco se derivan problemas como asesinatos, secuestros, falsificación de dinero, tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo, tráfico de la vida salvaje, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Y esto básicamente también es algo muy importante a investigar. Y esto es un poquito más a lo que es el contexto del gobierno y también un poquito más a lo que es lo social, un poquito de ambos, porque debemos entender ambos puntos, lo cual es realmente complicado por el hecho de que cada uno de los narcotraficantes pues han mofado de cada una de las acciones que ellos han tomado para tomar el liderazgo de esa área. Inclusive lo que es el Triángulo Dorado, ya como un dato extra, lo podemos encontrar en lo que es desde los años 70. Así que ahora tenemos que pasar al método genealógico, lo cual habla un poco de la recolección de información con las familias que han sufrido pues ataques del narco, asesinatos de sus hijos, que inclusive sus hijos participaban en cárteles, en guerrillas, etcétera. Lo cual, a partir de acercarnos a las familias y que ellos nos platiquen, podemos entender un poco mejor tal vez las condiciones de por qué ellos se metieron a eso, que tal vez no fue lo mejor, pero que en muchas ocasiones la pobreza genera que se metan a esto y la falta de oportunidades. No solamente es porque el narco se conforme de eso, se conforma de gente que tiene falta de oportunidades, que no tiene recursos, o sea, principalmente se conforma de eso. Ahora sí que si recordamos, por ejemplo, Joaquín Guzmán Loera nunca asistió a la primaria, su ambición por el poder y el dinero lo llevó a donde estaba, que inclusive era muy listo. Si hubiera tenido una formación, quién sabe dónde hubiera podido llegar y no simplemente a una cárcel en los Estados Unidos. Ahora pasando a las fotografías, el producto de las investigaciones. Como tal lo vimos, la problemática del narcotráfico es un paraíso. O sea, realmente es un paraíso para ellos. Pueden hacer lo que quieran, lo que se les plazca.
plazca. Es muy difícil su acceso, inclusive en lo que son helicópteros, por el tipo de sierra que hay, por tantos árboles, por tanto ocultamiento que puede haber. Por lo tanto, el gobierno no es tan fácil que entre y tiene muchísimos más problemas como para enfocarse únicamente en el narco. Así que básicamente debemos de ver cómo cada una de estas cosas nos dan a entender el poderío del narco en esta zona y cómo afecta a las familias. O sea, es un problema realmente muy grande. Problemáticas que enfrentamos en la investigación. Si recordamos, principalmente en muchas de las ocasiones tenemos el problema de lo que es el choque cultural. Pero, ¿qué pasa con esto? Realmente, en mi caso, yo me hubiera sentido muy incómodo si hubiera platicado del narcotráfico en Veracruz, en Quintana Roo, en Campeche, en esos estados, porque realmente no conozco mucho del poderío de esos estados en el narcotráfico. Pero el hecho de que me haya tocado en Durango y con el Triángulo Dorado, la verdad es que no tuve como esa problemática que muchos tienen de sentirse incómodos. Y realmente todo lo contrario, o sea, yo puedo llegar con alguien de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, que tienen más o menos como las mismas bases de convivencia sociocultural, y es como llegar, ¿no? Pues, o sea, te vas haciendo amigos de ellos, ya luego te pueden invitar a una carnita asada, les puedes sacar plática, y de esa manera obtener información. Ahora sí que sería algo muy extenso, pero realmente valdría la pena para conocer muchísimos más puntos de vista. Y de esta manera también yo conectaría muy bien con su cultura y sus tradiciones porque llevo muchísimos, pero muchísimos años en los cuales yo conozco gente de Sinaloa, convivo con ellos y la verdad es muy a gusto convivir con ellos. Por lo tanto, yo no tuve esta problemática y realmente si lo hiciera como una entrevista o algo así tal cual, creo que tampoco me sentiría incómodo porque yo convivo muchísima parte del tiempo con gente de estos estados. De primera mano ahora les quiero dar un poco de mi opinión personal acerca de lo que es el narcotráfico en Durango y cómo esto afecta. Como lo mencioné con anterioridad, esta es una problemática que va a seguir afectando no solamente en Durango, en todo México, pero en el caso de Durango va a ser algo muchísimo más fuerte por el hecho de que está en el Triángulo Dorado, ahí en esa zona. Por lo tanto, creo que el gobierno debería de redoblar esfuerzos para tener una guerra pacífica con el narco de alguna manera. O sea, yo sé que con armas se llega a resultados, pero las pérdidas humanas, las madres que pierden hijos, los hermanos que pierden hermanos, realmente eso es lo que más duele y eso es algo que no se considera en muchas ocasiones, mediante lo cual considero que una de las medidas que se podrían hacer serían más legislaciones, más controles y menos impunidad en el gobierno, ya que la impunidad y el dinero que han recibido muchos presidentes, porque el narcotráfico puede tener sus actividades ilícitas normales, más el apoyo de muchos, pero de muchísimos policías estatales, municipales y hasta federales, ha ocasionado este gran problema, mediante lo cual es necesaria reformar toda la idea para combatir el narcotráfico y principalmente dar como la pauta que una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la sociedad. No se puede seguir afectando a la sociedad porque se va a afectar a la cultura, se va a afectar a las tradiciones, a costumbres que ellos tienen por los asesinatos que pueden afectar la psicología de las mismas personas, mediante lo cual debemos de entender también que la gente del narco también son personas, debemos de entender el hecho de que muchas de las situaciones por las cuales muchos se convierten en narcotraficantes es por falta de oportunidades, porque quieren poder y porque quieren dinero, pero porque en su niñez vivieron muchísimos problemas. Y esa es mi opinión personal. Muchísimas gracias.